de Dios que permite que estemos juntos una semana más. Bienvenidos a todos en el lugar donde se encuentren. Tras las cámaras nosotros sabemos que ustedes están presentes y hay algo que se llama amor, que se llama esa conexión espiritual que traspasa todo tipo de circunstancias, de diferencias aparentes. Estamos unidos y en la sangre de Cristo Jesús, quien une nuestros corazones. Y la esperanza grandiosa del pronto retorno de nuestro Dios es el que nos mantiene en pie, queridos. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas y los desafíos que estamos viviendo aquí y ahora. Todos sean bienvenidos. Vamos a estudiar la lección. Es unas lecciones con un mensaje tan profundo para cada uno de nosotros. Todos estamos invitados. Hemos desarrollado una metodología en la cual desde el más tierno va a poder entender poco a poco las verdades sagradas de la palabra de Dios. Compartamos este hermoso material y que todos seamos partícipes de esta bendita doctrina. Vamos a estudiar la lección número 4 para este bendito sábado. Sábado 23 de enero del año 2021 en la corte babilónica. Todos sean bienvenidos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, bajo tu gracia estamos, Señor. Manifiéstate, invocamos tu presencia en este programa. Ayúdanos, tú conoces nuestro interior, conoces nuestras necesidades, Señor. Te necesitamos y eres tú nuestra prioridad. No permitas que nos alejamos. Ayúdanos a discernir los tiempos, Señor, y los tiempos proféticos que están determinados ya en tu palabra y que todos estamos siendo testigos, Señor, que este desenlace está más cercano. Ayúdanos, ayuda al maestro en especial manera, instrumento tuyo, pero sea tu palabra la que predomine, Señor. Ayuda a todo el alumnado, ayuda en las secciones donde nos encontremos, por más apartadas, tu presencia, Señor, pueda dominar el escenario y tú hagas una obra transformadora en nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estamos con el Señor, Él nos guarda de todo mal y nos ayuda en las pruebas y tentaciones a las cuales nos enfrentamos. La historia que vamos a conocer es precisamente un punto de partida para que podamos comprender de cómo Dios nos prepara para soportar las pruebas y las tentaciones que se nos presentan en la vida. Daniel fue tentado con los alimentos, pero se aferró a los pies del Señor y pudo encontrar paz en medio de las tribulaciones que se le presentaron. El Eterno estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Si lo buscáis, lo hallaréis. Así dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 15 versículo 2. Daniel buscó a Dios y lo encontró. Él estuvo con Dios y Dios estuvo con él. La lección número 4 lleva por título En la corte babilónica. Soy José Rentería. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Y gracias por compartir la verdad de nuestro Señor Jesucristo. La lección de esta semana tiene 2 puntos importantes. El primero dice, elegidos y probados. ¿Qué hacer cuando somos probados por el Señor? ¿Y qué hacer frente a las tentaciones? Y el punto número 2 dice, resolución significativa. ¿Qué decidir cuando estamos frente a pruebas que no están acordes con los principios de Dios? La pregunta número 1 tiene el primer título, elegidos y probados. ¿Qué orden impartió el rey de Babilonia a Aspenaz, jefe de los eunucos? ¿Qué más le recomendó? El libro de Daniel capítulo 1 versículo del 3 al 5 dice lo siguiente. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey,
y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Cuando Nabucodonosor toma por asalto a Judá, durante el reinado del rey Joacim, año 606 aproximadamente antes de Cristo, no solo se llevaron bienes santos del templo de Jerusalén, sino también se llevaron las luces más brillantes del futuro de Judá. El rey Nabucodonosor se lleva a los jóvenes mejor educados a Babilonia, en un recorrido de aproximadamente 800 kilómetros de distancia. Estos muchachos, además de ser sabios en ciencia y buen entendimiento, eran fieles a Dios. Servían al Señor con una fidelidad impresionante. Luego selecciona de entre ellos a los jóvenes intachables, hermosos y sabios. Ellos debían ser del linaje real de los príncipes, que fueran sabios e inteligentes, con buen entendimiento. La orden de Nabucodonosor es también educarlos para que sirvan en el palacio. La preparación educativa era de 3 años. Entonces, luego de ese periodo de preparación, él iba a escoger a los más inteligentes para que le ayuden a solucionar problemas del reino. El rey quiere que los jóvenes sean fuertes y por lo tanto ordena que se les dé el mismo alimento y vino que él y su familia reciben. Eso significa que en el mundo antiguo había una gran diferencia en la alimentación. Había la alimentación que disfrutaba la élite y la alimentación que comía la gente común. Ahora, Daniel y sus amigos sabían que eran diferentes, pero no les importaba. Ellos se sentían contentos de ser miembros del pueblo escogido de Dios. Y aquí se presenta un problema. Es que lo que no sabía Aspenaz es que Daniel era rígido en su alimentación. Pero el rey señaló a los jóvenes hebreos la comida y la bebida que debían recibir. Era la comida que el rey mismo se servía. Así lo dice Daniel capítulo 1, versículo 5. Seguramente los jóvenes hebreos estaban muy sorprendidos al ver ese gran banquete con la comida real. Y es de entender que fueron tentados y tuvieron deseo de comer un buen plato de comida después de aproximadamente 2 semanas de caminata hacia Babilonia. Ahora, ¿cómo era la comida del rey? ¿Cuál era su alimentación? Aquí hay algo interesante que debemos conocer. Daniel sabía que los babilonios, por ser una nación pagana, estaba apartada de los principios de la voluntad de Dios y por lo tanto comían y bebían cualquier cosa. La alimentación incluía alimentos inmundos, ricos en carne y vino. Contenía muchos alimentos prohibidos por la palabra de Dios. Seguramente preparaban las carnes sin desangrarla y comían los alimentos después de ofrendarlos a los ídolos, como era costumbre en las religiones paganas de la época. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué orden impartió el rey de Babilonia a Aspenaz, jefe de los eunucos? Que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, jóvenes intachables, hermosos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Qué más le encomendó? Que los alimentara con la comida del rey y del vino que él bebía, y los educara 3 años. Pregunta número 2. ¿Quiénes se encontraban entre los seleccionados? ¿Cuál era el significado de sus nombres? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 1, versículo 6? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Cuando Nabucodonosor tomó por asalto a Judá en el año 606, fueron llevados jóvenes que serían luz en el camino de Dios. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Sus nombres hebreos estaban referidos al Dios verdadero. Veamos este cuadro. Daniel significa juez para Dios. Ananías significa don del Señor. Misael significa quién es lo que Dios es. Y Azarías significa a quien Jehová ayuda. Estos 4 jóvenes
fueron los seleccionados por el rey de Babilonia, jóvenes de mejor aspecto físico y mejores dotados en conocimiento y sabiduría, que nacieron y crecieron en el reino de Judá. Estos muchachos iban a adoptar una postura a favor de Dios, y a través de ellos el Señor demostrará su poder sobre todas las naciones y apuntar a la culminación de su plan redentor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quiénes se encontraban entre los seleccionados? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Cuál era el significado de sus nombres? Daniel significa juez para todos. Ananías, don del Señor. Misael, quién es lo que Dios es. Y Azarías, a quien Jehová ayuda. Pregunta número 3. ¿Qué nombre les dio el jefe de los eunucos? ¿Qué significan estos nombres? ¿Y a quiénes se refieren? El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Luego de llegar a Babilonia, después de recorrer una enorme distancia de 800 kilómetros aproximadamente, el jefe de los eunucos les cambió sus nombres. Ellos tenían nombres hebreos, que estaban referidos al Dios verdadero, y les asignó nombres cuyas definiciones se vinculaban con los dioses paganos y con el culto a los caldeos. Veamos este cuadro. A Daniel, cuyo nombre significaba juez para Dios, le puso el nombre de Belsasar, que significa adorador de Bel, que era un dios pagano. A Ananías, cuyo nombre significa don del Señor, le pusieron Sadrac, que significa siervo de Sim, o dios de la luna. A Misael, que significa quién es lo que Dios es, le pusieron Mesac, que significa quién es lo que es Aku. Aku era el equivalente sumerio del dios de la luna, Sin. Y a Azarías, que significa a quien Jehová ayuda, le pusieron por nombre Abed-nego, que significa siervo de Nebo, que era una deidad babilónica. Nabucodonosor era un rey sabio. Su propósito no era esclavizar a todos los cautivos, sino preparar a los jóvenes idóneos durante 3 años en la Universidad de Babilonia, para luego introducirlos en posiciones administrativas de responsabilidad de su gobierno, precisamente, para fortalecer su reino. También es de observar que les cambiaron el nombre para inducirlos a sus costumbres paganas, y para que tanto Daniel y sus compañeros renunciaran a su fe, pero no lo consiguieron. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué nombre le dio el jefe de los eunucos? A Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. ¿Qué significan estos nombres y a quiénes se refieren? Belsasar significa príncipe de Bel. Sadrac significa siervo de Sin, o dios de la luna. Mesac significa quién es lo que es Aku. Aku, ya lo hemos dicho, era el equivalente sumerio del dios de la luna Sin. Y Abed-nego, que significa siervo de Nebo. Pregunta número 4. ¿Qué decisión tomó Daniel en su corazón? ¿Quién se complació con esta resolución e impresionó la mente del oficial real? Daniel 1, 8 y 9 dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la proporción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Luego que se les cambiara los nombres tanto a Daniel como a sus compañeros, el rey quiere que los jóvenes sean fuertes. Por lo tanto, ordena al jefe de sus eunucos que se les dé el mismo alimento y vino que él y su familia reciben. Ya hemos dicho que la alimentación del rey estaba constituida a base de carnes. Pero lo que no sabía el jefe de los eunucos era que Daniel era vegetariano. Y también sabía que el diablo lo primero que hace es tentarnos con la alimentación. Eso lo sabía perfectamente el profeta Daniel.
Trataré de explicártelo mejor. Imagínate una ratonera o una trampa para cazar ratones. Esta trampa tiene cebo o una carnada para atraer al ratón y está lista para atraparlo. Ahora bien, pregúntese usted, ¿qué haría el ratón si comprendiera cómo funciona la trampa y supiera también que si toca el cebo seguramente quedaría atrapado y sería para él una catástrofe? Lo mismo hace Satanás para hacernos caer en su trampa. Satanás utiliza la comida para tratar de persuadirnos a desobedecer la ley de la reforma pro salud que el Señor nos ha dado. Y es allí precisamente que debemos mostrar la sabiduría, para no dejarnos influenciar por esos avisos publicitarios que son muy tentadores sobre la alimentación. Ahora, el fruto del Espíritu no es solamente amor, gozo, paz, también es temperancia. La temperancia o la templanza es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial. Pero usted se preguntará, ¿y eso por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo y tenemos el desafío de no contaminar nuestros cuerpos, mis queridos hermanos. Mira, las enfermedades que causan más muertes en todo el mundo están directamente relacionadas con una alimentación desequilibrada, con exceso en grasa y con demasiada azúcar, así también como altos niveles de conservantes. En la imagen que estás viendo se representa esta escena. Observa a Daniel. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Amelsar, el siervo principal de Nabucodonosor? Él con mucha amabilidad le dice que no desea comer las comidas ricas de la mesa del rey. Pero Melsar se preocupa. Lo que pasaba era que el rey había decidido lo que ellos tenían que comer y también lo que tenían que beber. Ahora Melsar pensaba, ¿y qué pasa si les doy comida vegetariana y luego no parecen tan saludables como los otros jóvenes? El rey me puede matar. Así está escrito en Daniel 1:10, que dice, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es que desobedecer al rey significaba la muerte, hermanos. Y eso era el temor de Melsar. Pero Dios se agradó de la decisión de Daniel y los puso en gracia con el jefe de los eunucos. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué decisión tomó Daniel en su corazón? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Quién se complació con esta resolución e impresionó la mente del oficial real? Nuestro Señor, mis queridos hermanos, nuestro Padre Celestial, Dios. Pregunta número 5. ¿Qué le propuso Daniel al mayordomo del rey? ¿Cuál fue el resultado después de los 10 días? El libro de Daniel capítulo 1 versículo 12 al 15 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros, que son los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A ver, la amabilidad y la vocación de servicio de Daniel con Melsar fue guiada por Dios. Escrito está en Daniel capítulo 1 versículo 9, que Dios puso en gracia a Daniel y en buena voluntad
con el jefe de los eunucos. Daniel le habla a Melzar y le hace una propuesta. Claro que era un tanto peligrosa porque desobedecer al rey significaba la muerte. Pero Daniel también sabía que él no podía ser partícipe de los alimentos del rey, que también eran consagrados a la idolatría, y compartirlos sería rendir culto a los dioses de Babilonia. Además, al beber el vino significaría negar su fe. Además de ello, él sabía perfectamente que el consumo del vino perjudica las facultades físicas y mentales. Pero por encima de todo estaba la lealtad a Jehová. Ellos conocían la palabra de Dios, pero ¿cuál era la propuesta? Daniel le dijo: haz una prueba con nosotros por 10 días. Él le dice: danos vegetales para comer y agua para beber. Entonces, compáranos con los otros jóvenes que comen el alimento del rey. Y fíjate en quién parece mejor. Daniel había hecho su propuesta, pero no sabía cuál sería el resultado. Mira este cuadro. Lo que aquí propone Daniel es un experimento, es decir, un trabajo de investigación. Y mira, el primer punto es el método que Daniel propone al jefe de los eunucos. El método es la observación. Melzar tiene que mirar detenidamente durante el periodo de 10 días cómo se van desarrollando los eventos, tanto en el aspecto físico y mental de Daniel como también de los otros jóvenes. Daniel está presentando aquí dos grupos, uno experimental y uno control. El grupo experimental, que estaba conformado por Daniel y sus amigos, es decir, 4 personas, y el grupo control, que estaba conformado por el resto de los jóvenes. Nuestros hermanos que llevaron investigación científica conocen perfectamente y entienden este cuadrito. Ahora, ¿cuál era el estímulo? El estímulo para el grupo control consistía en que los jóvenes deberían comer alimentación especial preparada para el rey. Y era una comida en base a carnes y en base a vino también. Y para el grupo experimental, en la cual estaba Daniel y sus amigos, solamente se les debería dar legumbres y agua, es decir, una comida vegetariana. El resultado fue que el rostro de estos muchachos fue mucho mejor que el rostro de los demás jóvenes que estaban allí. Es decir, que Daniel comprobó que la comida vegetariana es mucho mejor que la comida que estaba ofreciendo el rey Nabucodonosor. Solo él y sus compañeros sabían que este atrevimiento le podía costar la vida. Ahora, con esta propuesta, Daniel estaba diciendo al jefe de los eunucos que el verdadero Dios había establecido una alimentación a base de vegetales, es decir, una dieta vegetariana que el Señor ha ordenado desde el principio. Vayamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Entonces el guarda acepta la propuesta de Daniel, y así lo hizo. Daniel y sus amigos comieron comida vegetariana. Entonces, cuando se vencieron los 10 días, Melzar quedó totalmente sorprendido por el cambio que mostraron tanto Daniel y sus amigos. Ellos se veían más saludables que todos los demás jóvenes. Daniel había demostrado fe y obediencia a Dios. Él no cambió los principios de Dios, sino que fue fiel al Señor. Algo que debemos conocer es que la Biblia muestra que en el futuro los salvos se alimentarán de la dieta original de Dios, que dio en el principio. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ese verso
es aplicable también a que el sufrimiento también terminará para los animales. Ellos ya no sufrirán, ni se comerán entre sí, sino que se volverán y comerán paja, comerán hierbas. Así está escrito en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 7, que dice que en el mundo restaurado por el Señor morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. También Isaías 65, 17 y 25 dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué le propuso Daniel al mayordomo del rey? Que los ponga a prueba con sus siervos por 10 días, y que les dieran de comer legumbres y a beber agua. ¿Cuál fue el resultado después de los 10 días? El rostro de ellos estaba mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Pregunta número 6. La pregunta número 6 lleva por título Resolución significativa. ¿Qué hizo el administrador después de esta experiencia? ¿Cómo recompensó el Señor la fidelidad de sus hijos? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 1, versículos 16 y 17? Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. En estos versículos podemos observar cómo es que Melzar se llevaba los alimentos que los muchachos hebreos no quisieron comer. También se llevó el vino. Desde luego que Daniel y sus amigos habían superado largamente la prueba de comida a la cual habían sido sometidos. Habían puesto en práctica las enseñanzas que sus padres les habían inculcado en hábitos de estricta templanza. Y por esta firmeza y abnegación fueron bendecidos por Dios, según la promesa escrita en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, que dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. A estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así lo dice Daniel capítulo 1 versículo 17. ¿Qué significa esto? Significa que la pureza del corazón y fidelidad hacia Dios ocupan el primer lugar, antes de la ilustración de los misterios divinos. Daniel luego recibiría una gran revelación, pero en ese momento mostró ser dedicado seguidor de Dios. Daniel se aferró a Dios en una nación extraña. Él no conocía esa realidad. Se manifestó en él las profecías del Señor. El Señor le mostraba los acontecimientos que en estos tiempos se están observando en todo el mundo, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué hizo el administrador después de esta experiencia? Quedó sorprendido de los resultados. Luego Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber. Y a estos muchachos les daban legumbres, es decir, comida vegetariana. ¿Cómo recompensó el Señor la fidelidad de sus hijos? Le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todos sueños. Pregunta número 7. ¿A qué conclusión llegó el rey tras el examen final de estos jóvenes? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 1, versos 18 al 20? Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey.
en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. El tiempo dado de 3 años habían concluido. Entonces Nabucodonosor ordenó que los trajesen para entrevistarlos en su palacio. Y ¡oh, sorpresa, hermanos! Los 4 muchachos eran 10 veces mejor que todos los hombres de ciencia, magos y astrólogos de todo su reino. Esa fue la calificación final del rey. Lo que pasaba era que todas las preguntas que el rey hacía, ellos con mucha claridad, sabiduría, inteligencia y entendimiento, la respondieron sin ningún inconveniente. Seguramente que ellos durante su entrevista personal y su examen final, ellos habrán presentado sugerencias, propuestas, estrategias de mejoras en finanzas y administración, también en astrología y en general en todas las ciencias en las que el rey estaba interesado. Por supuesto, todo guiado por el Espíritu Santo. Eso hizo que Daniel sirviera a varios reyes hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Cuál sería aquí, hermano, la respuesta? ¿A qué conclusión llegó el rey tras el examen final de estos jóvenes? Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Hermanos, ¿cómo resumimos esta lección? El ejemplo de Daniel para nuestros días tiene que ver con la estricta fidelidad al Señor, comenzando con la templanza, es decir, con el régimen alimenticio que llevamos. El Señor no desea que nos conformemos con el conocimiento de este siglo. Él quiere que transformemos y renovemos nuestro entendimiento en el conocimiento de Dios, para poder distinguir entre el bien y el mal, y poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, así como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. La prueba de la comida siempre es el primer examen de Dios. Acuérdate del examen que tuvo Adán y Eva en el jardín del Edén. Su prueba se trataba de comer o no el fruto prohibido. Ahora, también recuerda la primera tentación de Jesús en el desierto. Su primera tentación era relacionada a la comida. El diablo quiso aprovecharse que nuestro Señor Jesucristo estaba de hambre y le dijo que transforme una piedra en pan para calmar su hambre. Entonces, dominar el apetito ha sido siempre la tentación básica. Igual con Daniel y sus compañeros cuando llegaron a Babilonia. Ellos caminaron cientos de kilómetros para llegar a esa ciudad. Y allí les esperaba comida de reyes, carnes inmundas, comidas pesadas, grasosas, fritas y sangrientas que eran ofrecidas a ídolos paganos, vinos fermentados que hacen daño a la salud. Y no les importó el peligro que corrían sus vidas, pero ellos decidieron la fidelidad a Dios. Ellos tenían bien presente las enseñanzas de su padre en cuanto a la templanza. Ellos conocían la dieta vegetariana, es decir, la alimentación original dada por Dios en el Edén. Daniel y sus amigos fueron probados por Dios y pasaron el examen que el rey Nabucodonosor les exigió. Ellos fueron 10 veces mejores en sabiduría e inteligencia que todos los magos y astrólogos del reino. Hermanos, sigamos adelante con nuestra preparación. Es necesario hacer una reforma integral, tanto para mejorar nuestra salud física como también espiritual, y poder comprender mejor las profecías de los últimos días. Hagamos ayuno, hagamos oración, hermanos, para que el Señor nos pueda ayudar. Pidamos a nuestro Dios ayuda para lograrlo. Que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. A todos formamos parte de este equipo, de esta familia.
Todos vamos empujando, como se dice, el carrito para que siga avanzando hacia la patria celestial. Ustedes desde su lado, aquí el equipo, sobre todo el maestro, quien es el Espíritu Santo, quien lo toma para tener esa fuerza de voluntad, dedicarse a la investigación, a contrastar, a cada vez ir mejorando. Las disculpas del caso, en los errores que cometemos somos humanos, pero el Señor es el que perfecciona la obra y en eso estamos encaminados y comprometidos. Dios te bendiga grandemente en donde estés. Este sábado sea un sábado de delicia, un sábado de transformación, un sábado que te santifique por completo. Esa es la bendita palabra de Dios. Cada sábado que vamos a adorar a nuestro Dios postrados delante de su presencia, nosotros salimos renovados con esa fuerza transformadora, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean. Irradiamos luz y bendición, sobre todo el mensaje de amonestación y de esperanza que Cristo viene pronto. Nos despedimos con una oración. Padre mío, gracias Señor por esta importante lección, porque te has manifestado Señor con tu poder, porque tienes misericordia de tu pueblo. Gracias por los que siempre están en sintonía, por los que también nos escuchan eventualmente, por los nuevos que están escuchando este programa. Bendícelos con tu poder y tu gloria, Señor. Esta semana, este sábado, sea algo tan especial porque ellos han escuchado tu palabra, han tenido fe y esperan, Señor, que tú obres en su vida de manera maravillosa. Padre mío, en tus manos estamos. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles, a pregonar tu venida, a poder extender el brazo también al necesitado, Señor. Te amamos mucho, pero ayúdanos a ser obedientes y permite también que aceptemos la reprensión, Señor, y la corrección a tiempo. No permitas que nos perdamos. Padre mío, ayúdanos en este camino hacia la patria celestial y bendice a cada una de las familias que representan los oyentes. Tú los conoces, Señor, están apuntados en tu libro. Permite que ellos lleven luz también y un mensaje de esperanza, poco a poco según la condición que tú les hayas dado y los talentos. Todo quede bajo tu poder, tu infinita gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.